Bien, buen día. Buen día, buen día. Vamos a continuar. Por favor, chicos, ya acabo el recreo, ¿ya? Vamos a continuar con el tema de la clase pasada. ¿Bien? Para ir adelantando y hacer un poquito más dinámico, pues prefiere siempre las diapositivas, que es un poco más rápido y más dinámico, ¿ya? Bien, a ver, para explicarles la información que les he dado el día de ayer, por si acaso, silencio, para que no quepan dudas y después que hayan preguntas, de que nadie entendió nada, demás cosas. Para dos capítulos, para el tema 17 y 21, los escogidos son los menos complejos, ya los más complejos y demás yo lo voy a explicar, no hay problema. Pero para esos dos capítulos, ustedes deben armar grupos de 5 personas, 5 integrantes, no más de 5 ni menos de 5. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Todos arman sus equipos por afinidad, con quien ustedes más gusten. ¿Ya? Y me van a hacer un informe del capítulo 17 y del 21, del guide. No tienen que investigar nada, de su libro. Es como un resumen, mapa conceptual. Resumen mucho mejor, más que mapa conceptual. ¿Está bien? Ya. Entonces, lo que les estaba diciendo, no tienen que investigar nada, es del capítulo de su libro, es resumido. Tampoco es copiar tal y como está. ¿Sabéis que se nota cuando está copiado? Lean un párrafo, lean un libro, lean una página, lean un subtítulo, analícenlo con equipo y coloquen lo más importante. ¿Están entendiendo? De todo ese tema. Coloquen algunos gráficos, algunos esquemas, dibujos, como gusten. Un informe completo, ese informe debe tener 5 hojas como máximo. No tener 100 hojas para ser mejor. 5 hojas como máximo. En esas 5 hojas tienen que ser capaces de colocar todo lo que es el capítulo del 17 y del 21 en su momento. Pues van a ser 2 trabajos, ¿no? Cuidado que me digan, doctor, los 2 trabajos por uno solo, no. El capítulo 17 cuando le toque, por ejemplo, hoy vamos a continuar el tema 15. Vamos a acabar, la siguiente les daré el tema 16. Ya más o menos ya tienen que estar preparados porque toca el tema 17. Después 18 yo lo voy a dar, 19, 20 y luego otra vez les toca a ustedes el 21. Tienen tiempo de sobra, ya, pero no se dejen pisar. Entonces, llega la fecha que todos tienen que presentar el capítulo 17, el informe. Me lo van a entregar en hojas con su carátula bien bonito, bien ordenado. Un informe bien hecho, bonito, bien completo, de lo que tiene que tener lo más importante de ese tema. Tiene buena puntuación para todos los equipos. O sea, va a ser el trabajo para por grupo. Un informe mal hecho va a ser 20, 10, 50, no sé. Uno buen hecho, pues cada grupo sacará buena nota. ¿No? Ahora, de todos los informes que me van a presentar, vamos a sortear 2 grupos. Al sorteo va a ser para seleccionar. Esos 2 grupos van a ser seleccionados para exponer. Pero no van a exponer todos los del equipo. ¿Por qué? Porque hay la experiencia de que, porque ya es un tema, tú haces 2 subtítulos, yo hago 2 subtítulos, yo me estudio esta parte, yo eso rompecabezas, al final nadie estudió nada. Cada uno estudió una parte. ¿Sí? Entonces, si digamos salieron estos 2 equipos seleccionados, yo lo voy a escoger o va a ser al sorteo, voy a ver ese rato, y al que le toque pues, sale a exponer. Esa persona que va a salir a exponer, va a exponer todo el tema, por si acaso, no solo una partecita. Tampoco es venir a leer, ¿no? O si va a leer, por lo menos tiene que saber explicar después. La nota que la persona saque exponiendo va a ser la nota para todo el equipo. La persona no estudió, no expuso, lo hizo mal, todo, no sabe ni las diapositivas, no sabe ni lo que ha hecho, sacará mala nota y la mala nota para todo el equipo. Por eso es un trabajo de grupo. El trabajo en equipo no es repartirse los subtítulos, eso no es trabajo de equipo. Es sentarse, analizar cómo vamos a hacer. Por eso es una buena nota.
se están jugando sobre 100 puntos. Lo haces mal, tienes malas notas. Lo hacen bien, tienen buenas notas. ¿Ya? Después y la nota de los doctores me dirán, doctor, y los que no exponemos, los que no exponen, chicos, la nota va a ser de su informe. Solamente van a ser 2 sorteos. Los que les tocó, la sorteo. ¿Ya sorteos por cada unidad? Si son 15 grupos, solamente 2 van a salir a exponer. De esos 2 grupos, 1 de cada grupo va a exponer, no los 5, solamente 1. Aquí cualquiera. O sea, ¿a qué me voy? Cualquier equipo puede salir a exponer y cualquiera puede salir a exponer también. No van a exponer los 40, por eso 2. No pasa nada, sean 50. Van a sortear 2. Sí. Sí, bastante. Si son 6 tomas. Eso es algo, ¿les parece? No, les aplican. No pasa nada, aquí nadie mueve. Dime, alguien. Fuerte, fuerte, silencio. Tengo un poquito de dolor en el oído. Fuerte. De los 2 temas. Pero en su momento van a presentar el 17 y en su momento, cuando les toque, el 21. No el mismo día los 2. Primero el 17 cuando les toque, después de yo dar el 15, después de dar el 16, ahí les tocará a ustedes. Después daremos el 18, el 19, 20, luego les toca otra vez a ustedes. ¿Qué? Es que no sé. Les puedo decir el martes, pero es mentira, por ahí no acabo el tema 16, el jueves, no sé. Pero más o menos, si saben que ya estamos acabando el 16, silencio, cierren eso, si no va a salir el aire. Si saben que ya estamos acabando el 16, ya ustedes saben que les va a tocar a ustedes el 17, ¿no ven? Calculen por eso. Ahorita estamos en el tema 15. El formato del informe. La carátula tiene un solo formato. Después en hoja carta, para que sea uniforme, no lo hagan con otro tipo de letra, no sé qué. Si así es la hoja, va a ser para todos uno solo por si acaso. Del borde izquierdo va a ser unos 3 centímetros, ¿ya? Para que lo manejemos el mismo idioma. De aquí arriba a la derecha y abajo va a ser 2.5 centímetros. Letra va a ser Arial 2. Arial 2. Para que manejemos todos su mismo idioma. ¿Ya? Y esa carátula, bueno, entonces el modelo de carátula. ¿Ya? Del borde izquierdo 3 centímetros, arriba a derecha y abajo 2 centímetros. Arial 2. ¿Está bien? Entonces el resto es libre. Ya, si no hay más dudas, vamos a continuar. Arriba 2,5, derecha, a su derecha de ustedes, ¿no ven? 2,5, abajo 2,5. Solamente donde están los anillados, 3 centímetros. Ese trabajo no lo recomiendo, se lo voy a devolver a ustedes, por si acaso, no piensen que lo voy a devolver. A computador. Máximo 5, no necesita más. Sin contar la carátula. Ya. Bien, vamos a continuar. Me lo estoy cambiando un poco bien. Ya, guarden por favor celular. Empezamos. Empezamos ahí, señorita. Todos también explicaban en el grupo. Le dicen los mensajes. 5. Quiero contar la carátula.
Bien, hemos visto ya algunas cosas, por si acaso. Recordemos que cuando yo hablo de distensibilidad, me estoy refiriendo a esa capacidad de los vasos sanguíneos de poder distenderse, valga la redundancia, estirarse, aumentar su diámetro. Cuando un vaso sanguíneo aumenta su diámetro, obviamente, cuando un vaso sanguíneo aumenta su diámetro, en el interior del vaso cabe mayor volumen de sangre, ¿no? Porque se hace más grande, aumenta su diámetro, hay más sangre en su interior. Pero recuerden que no solamente aumenta el volumen en el interior del vaso, y tiene que venirse de la mente, cuando un vaso se hace más grande, hay más volumen de sangre. Perfecto. Y cuando hay más volumen de sangre, es más alto, a eso me refiero, la presión en su interior es mayor. Más volumen, más presión de sangre. ¿Ya? Entonces, la distensibilidad de las arterias les permite acomodarse a los impulsos pulsátiles del corazón. Recuerden bien lo que les dije en la clase pasada. Las arterias y las venas tienen diferencias. Las arterias tienen pared muscular más gruesa. Como tienen una pared muscular, estas están constantemente contrayéndose y dilatando. Se relajan, se contraen las arterias. Por tanto, todo lo que viene del corazón, toda sangre que viene del corazón bombeándose y sale por la arteria recibe esa sangre y es capaz de movilizarse. Si han hecho trabajo de investigación de las diferencias de los diferentes tipos de arterias, alguien me va a responder. ¿Cuántos tipos de arterias hay? Por acaso su revisar de sus cuadernos. Todos los trabajos que se dan lo voy a revisar. ¿Cuántos tipos de arterias hay? Hay tres tipos. Tres tipos, gran calibre, medio calibre y pequeño calibre. Ya, ¿qué más aparte de eso? Según la composición anatómica, ¿cómo son esas arterias? Hay tres tipos. Las arterias, las de gran calibre fundamentalmente, son arterias elásticas. Las de mediano calibre, o sea, las ya más chiquititas, son arterias musculares o de conducción. Y tenemos las arterioles. ¿A qué me voy? Yo tengo que pensar, si es el corazón como una bomba, el corazón, ¡boom!, bombea sangre. ¿A dónde primero bombea sangre el corazón? A la aorta, ¿ven? A la aorta, que es el primer vaso sanguíneo. Esa aorta es elástica, es una arteria de gran calibre, es grande, es elástica. ¿Por qué es elástica? Porque tiene que ser capaz de recibir la sangre que el corazón está bombeando. El corazón bombea, ¡pum!, sale la sangre y la aorta se estira, porque sale gran volumen de sangre del corazón. Por eso es elástico, tiene su composición más fibras elásticas. Las arterias que van más abajo, las arterias ilíacas, las radiales, las humerales, las femorales, las arterias que están un poquito más lejos, son las arterias musculares. Estas no son tan elásticas, tienen más músculos. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está cerquita de la aorta no necesita contraerse para mover sangre. Porque ¿quién está botando la sangre con fuerza? El corazón. La aorta no necesita contraerse para mover sangre. El corazón tiene suficiente fuerza para botar la sangre. Pero cuando el tubo, el conducto, la tubería, las arterias están más lejos del corazón, el agua cae con menos fuerza. Por tanto, esas arterias que están más lejos del corazón tienen que tener músculo. ¿Para qué? Para mover, ¿qué cosa? La sangre. Por eso a esas arterias que están más lejos del corazón, la humeral, la radial, las costillas, tienen músculo. ¿Por qué? Porque siguen moviendo la sangre con su músculo. ¿Me están entendiendo? Por eso es diferente. Después tenemos las arteriolas que son más delgaditas, más pequeñas. Las que permiten o las que favorecen al aumento de la resistencia, ¿cuáles son? Las arteriolas, no se olviden eso. ¿Quiere decir que la aorta tiene una sensibilidad mayor que las arterias pequeñas? Obviamente porque son más elásticas, ¿ya? Pero comparado con las venas, las arterias no son vasos de capacitancia, las arterias no almacenan sangre, acuérdense.
Entonces las arterias, como son distensibles, permiten acomodarse a los impulsos del corazón para amortiguar esos cambios de presión. Por eso son elásticos. Se amortigua. Si el corazón bombea con más fuerza, la aorta tiene que ser capaz de acomodarse a ese volumen de sangre. Por eso son elásticos. Esa propiedad de la que las arterias son elásticas hace que el flujo de la sangre a través de los vasos delgados de los tejidos sea más suave y de forma continua. Ahora, no nos olvidemos, existe, cuando hay un aumento de presión, la sangre está circulando con fuerza, hay un aumento de presión en las arteriolas. Cuando hay un aumento de presión en las arteriolas, estas suelen dilatarse. A ver, si vámonos un poquito al razonamiento, a ver, les dije ya en una clase pasada, los vasos del cerebro son chiquitos, son delgaditos, tienen paredes delgaditas. Los vasos de cualquier órgano, de los riñones, del cerebro, del hígado, son delgaditos, las arteriolas, delgaditos son. Imagínense que la sangre viniera con fuerza. ¿Qué pasaría con esas arteriolas? Se pueden romper. Entonces, para que esas arteriolas no se rompan cuando llega una sangre con mucha presión, con mucha fuerza, ¿qué hacen las arteriolas? Se dilatan. ¿Por qué? Porque al dilatar, ¿qué va a pasar con la presión? Saben, ¿no ves? Saben que cuando un vaso, cuando aumenta su diámetro, disminuye su presión. Para amortiguar ese aumento de presión que viene con la sangre, las arteriolas se van a dilatar. Y eso va a hacer que disminuya la resistencia. ¿No ves? Mayor diámetro, menor resistencia. Acuérdense las formulitas que hemos utilizado. Y al haber mayor dilatación, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Aumenta el flujo sanguíneo. Esto le va a permitir a las arterias acomodarse a la cantidad de sangre que el corazón va a bombear. ¿Está bien? Ahora, las venas son todavía más distensibles. Las venas se pueden estirar más todavía. Las arterias se acomodan a los cambios de presión que tiene la sangre. Pero las arterias se pueden estirar, se pueden distender más que las arterias. Pueden almacenar y causar grandes volúmenes de sangre, capaces de movilizarse cuando el cuerpo humano necesita. ¿Dónde se almacenan mayores volúmenes de sangre? ¿En las arterias o en las venas? En las venas. Acuérdense que solamente aumentando 3 veces el diámetro de un vaso, de una vena, aumenta hasta unas 8 veces, por lo menos hasta unas 24 veces, perdón, el volumen de sangre en su interior. O sea, aumenta alta sangre que puede almacenarse dentro de una vena. En la circulación mayor, estamos hablando de la sistémica, la que sale de la aorta por todo el cuerpo humano, las venas son unas 8 veces más distensibles que las arterias. Por eso es que habíamos colocado esa fórmula. ¿Ya? En la circulación mayor, ¿cuál es la circulación mayor? La que sale de la aorta, mejor dicho, la que sale de la aurícula izquierda. En este caso, si estamos hablando de la circulación mayor, ¿de qué tipo de venas estamos hablando? Las venas más grandes, ¿cuáles son estas? Venas. Las venas cavas superior e inferior. Esos son dos grandes conductos. La vena cava inferior recoge toda la sangre desoxigenada de toda la parte inferior del cuerpo, órganos, músculos, de todo lo de abajo. La vena cava superior recoge la sangre de toda la parte de arriba, brazos, cabeza, todo. Todo llega ¿a dónde? A la aurícula derecha del cuerpo. Esas son unas 8 veces más distensibles que las arterias. En la circulación pulmonar, estamos hablando de la que sale de los pulmones, tenemos un tronco de la arteria pulmonar, arteria derecha e izquierda, la que lleva sangre venosa, pulmón, ¿no ven? Esas venas. Esas venas tienen una distensibilidad parecida a las de las venas de la circulación sistémica. ¿Cuál es la diferencia? Que maneja presiones mucho menores. Las arterias de los pulmones son más distensibles que las de la circulación general. Está haciendo una comparación de lo que son estas venas capaces de poder distenderse y almacenarse. Esta fórmula la hemos visto.
la distensibilidad vascular. ¿Qué quiere decir? Que un vaso sanguíneo es capaz de distenderse dependiendo de qué, si aumenta el volumen de sangre. Obviamente, si hay más sangre dentro de un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar con la vena, con el vaso sanguíneo, con la arteria? Se va a distender. ¿De qué depende la distensión entonces? De aumento del volumen. Entonces, si viene la pregunta del examen, la distensibilidad vascular es directamente proporcional al aumento de volumen, ¿falso o verdadero? No tengo que decir toda la fórmula, ahí algunos han pecado. Cuando tienen un examen, una pregunta, ¿ya? Pero el doctor, a ver, aquí la ley de Ohm dice, es verdad, pero tú tienes que comparar con el resto de respuestas. La respuesta más cercana a la correcta, esa es la que vale. No siempre les van a colocar toda la respuesta correcta, les pueden colocar la mitad. Pero, ¿cuál es la que más se acerca a la correcta? Esa es tu respuesta. A no ser que haya una opción que diga, ninguno es correcto. Depende. Si hay, pues eso podría ser otro. Cuando... Son dos ciertos. ¿Qué? Entonces son dos ciertos porque la que más se acerca a la cierta y ninguno también es cierto. No, pero entre ninguno y la que es esa respuesta correcta, es esa correcta, porque la ley de Ohm es directamente proporcional a la diferencia de presión. ¿Eso es correcto? Sí, esa va. ¿Ya? Bien. Cuando dimos, por ejemplo, me acuerdo del 2019, el examen para la especialidad de Bolivia, en la residencia, para medicina interna, nos dan una bibliografía. Tienes que leer el Harrison, tienes que leer el Nelson de pediatría, Schwartz, el Gori, el Schwartz de gineco-obstetricia, salud pública. Tienes que leer varios libros. Pasa, y cada año ha pasado y sigue pasando, que al momento de sacar el patrón de respuestas, no todas, ¿no? Pero hay varias preguntas y un punto para el examen cuenta harto. Por un punto apruebas, por un punto compites con otro, o por un punto estás fuera. No te corrigen. Sacan el patrón y tú comparas con el libro, vas con un libro en la mano, el libro está correcto como tú has pensado y has puesto, pero en el patrón está equivocado y nadie te lo va a hacer valer. El patrón es el patrón, aunque esté mal, igual son ciegos, sordos y mudos. Y por esas 5 o 6 preguntas a veces equivocadas, incluso con un libro a la mano, muchos de que se quejaban, nunca han cambiado nada. Lamentablemente arriba es así, es palabra de ellos y no cambia. No es como acá, yo la compare, es diferente. ¿Verdad? Entonces siempre, pero igual, en futuras cuestiones, siempre vean que las cuestiones suceden. Ya. Entonces un vaso se distiende dependiendo si aumenta el volumen. ¿Ya? Obviamente, el aumento de presión influye también bastante sobre la distensibilidad vascular. ¿Qué es la adaptabilidad o capacitancia vascular? Cuando yo estoy hablando de adaptabilidad o capacitancia vascular, estoy hablando fundamentalmente de los vasos sanguíneos, pero principalmente de lo que son las venas. Es la cantidad total de sangre que está en el interior de los vasos sanguíneos. Cuando yo hablo de capacitancia, me estoy refiriendo a cuánta sangre es capaz de acumularse ¿dónde? En los vasos. Repito, cuánta sangre se acumula en los vasos es capacitancia vascular. ¿Ya? Pero una cosa, ¿ya? El aumento de volumen, aquí por ejemplo, la distensibilidad y la capacitancia parecieran similares, pero aquí hay una diferencia. Cuanto mayor aumenta el volumen al interior de un vaso, ¿ya? El vaso va a tener mayor capacitancia. Pero eso depende también, pero eso es inversamente proporcional al aumento de presión. A ver, ¿a qué me refiero? Si el vaso aumenta de volumen de sangre, aumenta en su interior el volumen, aumenta la cantidad de sangre, perdón, la capacitancia aumenta también. Pero ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo está acá, Pedro? ¿Qué dice? Aumenta.
Ojo con eso. Estoy hablando de las venas, por si acaso, porque estamos hablando de quién recibe, quién acumula, quién almacena en su interior sangre. Aumenta volumen de sangre, aumenta su presión, el vaso tiene mayor capacidad. Estoy hablando de las venas, por si acaso. Más volumen, aumenta la presión en su interior y tiene mayor capacitancia. Acuérdense de eso cuando vayamos a ver más adelante en las diapositivas. ¿Qué pasa en un paciente que tiene varices en sus miembros inferiores? ¿Ustedes han visto alguna vez unas varices? Son unas venitas un poco más dilatadas. Esas venas cuando se dilatan, así se crecen, se hacen más gruesas. Les pregunto, ¿almacena más o menos sangre en su interior? Almacena más sangre. Bien, aumenta el volumen. Cuando almacena más sangre dentro de esas venas, dentro de las varices, la presión aumenta. Por eso, en el siguiente tema vamos a ver, cómo aumenta la presión así dentro, les hago un paréntesis. Les dije alguna vez que en el cuerpo humano los líquidos se mueven ¿de dónde? De donde hay mayor a donde hay menor presión. Por tanto, como dentro de la vena hay mucha sangre, dentro de la varice hay mucha sangre, mucho volumen, tiene mucha presión, eso hace que el líquido dentro de la vena salga fuera. Y por eso el pie del paciente se hincha. Por eso el paciente con varices tiene los pies, no siempre tiene los pies hinchados. No siempre las varices son las que ven. Hay varices que están dentro de las extremidades, dentro de los músculos. Esas no las ven. Pero cuando en esas varices adentro del cuerpo aumenta la sangre por la misma razón, aumenta la presión, sale líquido dentro de las venas hacia afuera. Por eso se hinchan las extremidades inferiores. Vamos a ver eso en el tema siguiente. ¿Eso es normal? No es normal. Razones por las cuales puede suceder. Una razón es esta. Hay mucho volumen al interior del vaso que sobrepasa la capacidad de la vena, aumenta la presión y sale líquido al exterior. No es normal. Lo normal sería que ese líquido que sale se reabsorba otra vez. Ahí juega el sistema linfático un papel. Pero eso es para el siguiente tema. ¿Eso causa dolor? Causa dolor porque aumenta la presión dentro de un tejido. La piel es dura. Si aumenta el líquido debajo de la piel, aumenta la tensión, comprime los nervios y causa dolor. Ese aumento de presión es detectada por los nervios, produce dolor. No es intenso, pero hay tipos de edemas. Bien. Entonces no se olviden, aumenta el líquido, aumenta la presión, tiene mayor capacidad. Las venas. Bien. A mayor capacitancia de un vaso, o sea, es capaz de estirarse más, recibe más volumen, más fácilmente se distiende por efecto de la presión. Un volumen proporcionado a la presión directamente. En el caso de las venas, por eso no hay siempre absoluto. Aumenta el volumen, la presión también, y aún tiene mayor capacitancia. La capacitancia está relacionada con la distensibilidad. Obviamente una cosa, un vaso es distensible porque se estira, perfecto. Pero al estirarse, aumenta el volumen de sangre en su interior, aumenta la presión. Ahí estamos hablando de capacitarse. O sea, aquí vamos. Si el vaso tiene mayor capacitancia, recibe más volumen, más presión, ¿cómo está la distensibilidad? ¿Mayor o menor? Mayor. El vaso es distensible, obviamente. Si el vaso no fuera distensible, pues no tendría tampoco mayor capacitancia. Uno depende del otro fundamentalmente, pero no es lo mismo. Porque para hablar de capacitancia hablo de volumen y de presión fundamental. La capacitancia por eso depende de cuánto se estira el vaso y cuánto volumen almaceno en su interior. Una vena, un vaso sanguíneo que tiene mayor capacitancia, almacena mayor volumen de sangre y obviamente en su interior aumenta la presión. Bien. Doctor, el libro dice que capacitancia
No es lo mismo. Por eso capacitancia es igual a distensibilidad por volumen. Incluye eso. La capacitancia de una vena de la circulación general, por eso aquí está la diferencia, es unas 24 veces mayor que una arteria. ¿Qué quiere decir? Que una vena es capaz de distenderse 24 veces más. Al distenderse, o sea, al aumentar su distensibilidad, ¿aumenta o no aumenta el volumen en su interior? Aumenta, o sea, tiene mayor capacidad, ¿ya? Comparada con la arteria. ¿Por qué? Porque es 8 veces te estira más. Aquí va el juego. Cuando estoy hablando de capacitancia, estoy hablando de cuánto se estira esa vena, cuánto se distiende y cuánto volumen en su interior almacena. Estoy hablando de las dos cosas. Repito, cuando yo hablo de capacitancia, hablo de cuánto es capaz de estirarse esa vena y cuánta sangre hay en su interior. Cuando hablo de capacitancia. Entonces dice que una vena es 24 veces más, tiene unas 24 veces mayor capacitancia que una arteria. ¿Por qué? Porque se estira 8 veces más y almacena 3 veces más el volumen de sangre. Total es 8 por 3, 24 veces más capacitancia. Repito otra vez, cuando hablo de capacitancia, ¿de qué estoy hablando? De distensibilidad y de volumen de sangre. ¿Están entendiendo? Esto solamente es una imagen para que vean las diferencias histológicas. Tiene mayor túnica adventicia, las venas tienen menor capa muscular que las arterias. ¿Ya? Esto igual lo hemos visto. Acuérdense que hay dos sistemas, simpático y parasimpático. El sistema autónomo está formado por dos, simpático y parasimpático. El simpático, en pocas palabras, ¿qué es lo que va a producir en las arterias? Vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción en las arterias, ¿qué pasa con el diámetro del vaso? Disminuye. ¿Qué pasa con la presión en su interior? Aumenta la presión. ¿Qué pasa con la velocidad de flujo? Aumenta, es más rápido la velocidad de flujo. ¿Ven? En el caso de una vena, también el simpático produce una venoconstricción. Pero ¿cuál era la diferencia que les he dicho? ¿En cuál de los dos, en las arterias o en las venas, la contracción modifica la presión? ¿Cuál de las dos? En las arterias. Una vasoconstricción sube la presión, aumenta la resistencia, aumenta la presión. En las venas les dije que no aumenta casi. Por eso un paciente que le transfunde 1 litro, 2 litros, medio litro de sangre, la presión casi no aumenta, varía 2, 3 milímetros, no varía mucho. Pero a ver, pasen de sangre directamente a las arterias, cosa que no se hace, pero si le metes solución salina, suero, directamente a las arterias, pues la presión va a aumentar. ¿Ya? Entonces siempre, nunca se olviden eso. Si aumenta la resistencia en las arterias, o sea, vasoconstricción, ¿qué pasa con la presión? Sube. Si aumenta la contracción en las venas, ¿qué pasa con la presión? No aumenta o casi aumenta muy poquito. O sea, la venoconstricción no modifica la resistencia ni la presión. ¿Ya? Entonces, los estímulos simpáticos disminuyen la capacitancia vascular. ¿Qué significa? El simpático al estimularse, ¿qué va a producir? Vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, ¿cómo está la distensibilidad del vaso? ¿Mayor o menor? Menor, menos distensible. ¿Cómo está la capacitancia? ¿Mayor o menor? Menor capacitancia. ¿Cómo está el volumen en su interior? ¿Menor o mayor? Menor también, obviamente. ¿No ves? Por eso dice que el simpático disminuye la capacitancia, porque está produciendo vasoconstricción. ¿Cuál entonces va a producir mayor vasodilatación? El parasimpático. Parasimpático, vasodilatación, mayor distensibilidad, mayor capacitancia vascular. ¿En cuál de los dos vasos se da más capacitancia? ¿En las arterias o en las venas? En las venas. Las arterias también, pero muy poquito. Más en las venas. El simpático aumenta el tono muscular, hay vasoconstricción, haciendo que se desplace. Obviamente al hacer vasoconstricción, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo?
Al haber vasoconstricción por aquí, aquí le dice aumenta el tono muscular. ¿Qué significa? Vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta. Hay vasoconstricción, por tanto aumenta el flujo de sangre. ¿Hacia dónde está yendo la sangre? Hacia el corazón. Pues tiene que regresar al corazón, lo que constituye un recurso importante para aumentar sigue el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que la ley de Frank está: más sangre regresa al corazón, más bombea el corazón. Para eso queremos hacer. Si el paciente está con un sangrado, una hemorragia, está perdiendo volumen de sangre. Por tanto, no va a llegar la suficiente sangre al corazón. ¿Qué tienen que hacer los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Simpático estimula los vasos, vasoconstricción. No va a llegar más sangre no va a llegar, pero sí va a aumentar más flujo de sangre. Eso va a hacer que la sangre llegue más rápido, ¿dónde? Al corazón, y el corazón siga bombeando. Ya que está lo que les explico. Bien, entonces el simpático, aquí tenemos una diferencia. Ya, aquí en esta curva, el eje vertical, tenemos la presión, aquí tenemos el volumen. Vean que para un volumen de 400 ml que está al interior de las arterias, por ejemplo, ¿ya? Aumentamos, vean, aquí tenemos, en el caso de las arterias, 400 ml. Aumentamos un poquito de sangre al interior, un poquito de líquido, un poquito de volumen al interior de las arterias. Inmediatamente, solamente aumentando un poco volumen al interior de las arterias, vean qué pasa con la presión. Sube. El aumento de volumen al interior de las arterias aumenta la presión desde 0 hasta 100, 120, 150. Pero ¿qué pasa al interior de las venas? Obviamente al interior de las venas hay mayor volumen de sangre almacenado. 2500, por ejemplo. Si aumento la sangre, aumento 1 litro, aumento 2 litros de sangre, ¿qué pasa con la presión? ¿Sube o no sube mucho? No sube mucho, sube muy poquito. Aumentando mayor volumen al interior de las venas, la presión sube muy poco. ¿Por qué? Porque los vasos son más distensibles, tienen mayor capacitancia porque almacena más sangre. Estira más, almacena más volumen de sangre, más capa. ¿Están entendiendo? Sigan. Ahora, la compliance diferida, relajación por estrés de los vasos. ¿Qué significa eso? La compliance diferida quiere decir una adaptabilidad retrasada. A ver, por ejemplo, aquí tenemos la curva de la depresión, el eje vertical y el tiempo. ¿Ya? Vean que, por ejemplo, al interior de este vaso sanguíneo tenemos un volumen de sangre X. A este vaso sanguíneo le vamos a aumentar el volumen de sangre. ¿Qué pasa con la presión? Sube la presión. ¿Ya? Repito. Al interior de este vaso sanguíneo, que tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, le aumento sangre, le aumento líquido, le aumento volumen. ¿Qué pasa con la presión? Sube inmediatamente la presión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el vaso? El vaso dice, escucha, está aumentando sangre en el interior, está aumentando la presión. ¿Qué tiene que hacer el vaso? Adaptarse. Si el vaso se queda así quieto, con el aumento del volumen, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar mucho. Entonces, recuerden que en el cuerpo humano todo tiene que estar en equilibrio. Si algo hace que el azúcar sube, el cuerpo rápidamente hace que el azúcar baje. Si el azúcar baja por alguna razón, el cuerpo rápidamente hace que el azúcar vuelva. Todo para estar en equilibrio. Aquí, al interior del vaso, aumentó el volumen de sangre. ¿Qué pasó con la presión? Subió hasta 12, 14 más o menos. Entonces, el vaso sanguíneo se va adaptando de forma transitoria, se adapta, se acostumbra a ese aumento de presión y poco a poco va relajándose. Y después, ¿qué pasa con la presión? Disminuye la presión. Pese a que al principio hemos aumentado el volumen de sangre, la presión subió. Ok, pero el vaso no se va a quedar quieto, que suba la presión.
se va a adaptar y va automáticamente, se va a adaptar, se va a acostumbrar y va a hacer que la presión disminuya después. Por eso se llama adaptabilidad tardía, retrasada. Cuando los vasos están en estrés, estos responden de esa manera. Un efecto contrario, vean, al vaso sanguíneo le vamos a quitar volumen de sangre, le estamos quitando sangre, le estamos quitando volumen. ¿Qué pasa con la presión? Al quitarle volumen al vaso, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Tampoco tiene que bajar mucho. ¿Qué pasa con el cuerpo humano? El sistema responde y automáticamente el vaso se acostumbra, seguramente hace vasoconstricción, y de esa manera sube un poco más la presión. Entonces, si algo hace que el vaso aumente la presión, el vaso se acostumbra y baja. Si algo hace que la presión del vaso baje, el vaso va a responder para que después la presión suba. Entonces, el vaso responde de acuerdo a la situación de estrés. Puede llegar más o menos casi a los niveles similares. Nunca va a ser igual porque meterle medio litro de sangre, pues sí o sí tiene que cambiar un poquito. No va a ser nunca igual. Pero pues no va a ser igual que estar muy elevada la presión. Lo baja hasta que trate de normalizarse un poco. Las pulsaciones de la presión arterial. Con cada latido del corazón, con cada latido del corazón, bombea una cierta cantidad de sangre a las arterias. Cuando hablamos de pulsación de la arterial, es la fuerza con la cual la sangre sale del corazón. Cuando el corazón se contrae, esa sangre viene con una oleada de sangre que toca las paredes de las arterias. Esa oleada de sangre que sale con fuerza se llama pulsaciones arteriales. ¿Qué pasa con las arterias cuando recibe esa oleada de sangre? ¿Se adapta o no se adapta? Se adapta, porque las primeras arterias que reciben la sangre, ¿cómo son? ¿Musculares o elásticas? Musculares, muy bien, ¿no? ¿Cómo son las primeras arterias que salen del corazón? Son elásticas. ¿Por qué? Porque tienen que recibir esos cambios de volumen de sangre. Chicos, conéctense, algunos no dejen de conversar. ¿Ya? El sistema arterial, si el sistema arterial no sería capaz de distenderse, de estirarse un poquito, solamente un pequeño flujo de sangre, ¿ya? Existiría durante la diástole. ¿Qué significa eso? Imagínense que la sangre sale del corazón y la aorta, las arterias no serían capaces de estirarse. Imagínense como un tubo rígido, así, como un tubo rígido, todo el trayecto. ¿Qué creen que pasaría si las arterias no serían capaces así de estirarse, contraerse? Imagínense que las arterias serían como un tubo así, rígido. El corazón bombea la sangre y ¿qué pasaría? No habría movimiento de sangre. ¿Qué más? ¿En qué momento los tejidos llegarían a alimentarse? Solamente durante la sístole. Porque durante la sístole, ¿qué pasa? El corazón ¡pum!, se contrae y expulsa sangre. Entonces la sangre solo llegaría durante la sístole. ¿Por qué? Porque las arterias no se contraen, ¿no? Pero al contraerse, a pesar de que el corazón está relajándose, recibiendo sangre, no está bombeando, ¿qué pasa con las arterias? Siguen moviendo sangre. ¿Me están entendiendo? Repito, hago esa analogía. Imagínense un corazón y las arterias duras, así rígidas, tiesas, duras, no se contraen. El corazón bombea sangre, durante la sístole, la sangre llega. ¿Y qué pasaría durante la relajación del corazón? ¿Bombearía sangre? La sangre no estaría circulando por las arterias porque son duras. Pero como las arterias son elásticas, se extienden, así se contraen. El corazón sístole, ¡bum!, bombea sangre. Bien, las arterias se contraen, mueven la sangre. El corazón se está relajando, no está bombeando nada. Las arterias siguen moviendo sangre. El corazón, durante la sístole o la diástole, las arterias siguen moviendo
sangre. ¿Están entendiendo? Por eso dice que es muy importante que los vasos se distiendan. Porque si no se distendieran, serían duros, pues solamente se expulsaría sangre durante la siesta. En el adulto joven normal, la presión en el punto máximo de cada latido es la presión sistólica. Vamos a ver enseguida cómo que es la sistólica y qué es la diastólica. Y la presión mínima de pulso es la presión diastólica. Más adelante hay una gráfica. Entonces, acuérdense una cosa. Hay un punto máximo de presión y un punto mínimo. El punto máximo de presión durante la sístole es durante, boom, con cada bombeo del corazón, esa presión máxima es la sístole, y cuando la presión va cayendo es la diástole, es como una ola. Más adelante hay una gráfica tranquila, ¿ya? La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica se llama presión de pulso. Repito otra vez, la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, o sea, le restas 120 menos 80, a eso me refiero. La diferencia entre la sistólica y la diastólica es 40. ¿Por qué? Porque 120 menos 80, ¿cuánto es? 40. ¿Qué se llama eso? Presión de pulso. La presión de pulso. Aquí está. En este caso, es una toma de la tensión arterial. ¿Ya? Cuando tomamos la tensión arterial, hay diferentes métodos, mecanismos que ayudan a tomar la presión. Una de estas es el auscultatorio. Se puede tomar la presión sin este equipo también, solamente palpando el pulso. Se puede. ¿Ya? En este caso, la única forma, repito otra vez, la única forma para poder saber si una persona tiene una presión arterial alta, cuando yo tomo la presión, no me interesa saber cuánto es la presión de las venas. Estoy viendo la presión que hay en las arterias. La única forma es tomando la presión. Muchas veces dicen los pacientes, es que doctor, a mí no me duele mi cabeza, así que debo tener mi presión normal. Mi cabeza me duele, mi presión debe estar alta. Solamente el 30% de los pacientes tienen síntomas cuando su presión está elevada. ¿Qué quiere decir? Que el 70% están asintomáticos. Pueden estar caminando por la calle, tienen 200 con 100 de presión. Imagínense, normal. De repente camina, ¡pum!, se desmaya. Claro, porque se levanta un vaso sanguíneo de su cabeza reventado, tanta presión, el pobre vaso sanguíneo, ¡pum!, ha reventado, ya no ha aguantado mucha presión, no se puede adaptar. Entonces, ahí cuando le toman la presión, 200, 300. No, es la presión de pulso. La presión arterial media es otra, vamos a ver aquí. Es la presión de pulso. Sistólica menos diastólica es la presión de pulso. La presión arterial media es otra cosa. En este caso es un método auscultatorio. Porque cuando ustedes se van a colocar el estetoscopio, las olivas, los oídos, van a buscar en sus compañeros. Hay varias formas, se toman las extremidades, por debajo, las piernas, en los brazos, en varios lugares se puede tomar. Tú vas a verificar el más común, el pulso. ¿Qué pulso es este? Ya que me van a poner, ¿qué pulso es? ¿Qué pulso estoy buscando? La arteria braquial. Entonces búsquense su arteria braquial. Vamos. Búsquense. Todos. Aunque no lo vea buscando, se va a pasar adelante. El otro brazo, búsquense. Tienen que buscar el pulso casi por debajo del músculo deltoides, por ahí se encuentra. Vean el músculo deltoides, casi por debajo de ahí se encuentra. ¿No tienen? ¿Qué no tiene? Levante la mano. Se puede. En el lugar donde tú vas a encontrar ese pulso, ahí le van a colocar la campanita. Bien, le van a colocar la campanita del estetoscopio. ¿Para qué?
Ahí le vamos a dejar un paréntesis. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar cómo se toma adecuadamente y por qué. ¿Qué cosa es push? Hay un método auscultatorio para medir la presión arterial, sistólica y diastólica. ¿Ya? Siguiente. Vamos a dar un paréntesis, vamos a explicar más adelante. Aquí está el gráfico. Aquí está el gráfico. Presten atención. Aquí tengo el tiempo y hacia arriba tengo la presión. Les había dicho que con el corazón bombea sangre. Esa primera fuerza con la cual sale la sangre, golpea las paredes de las arterias, esa presión máxima durante la sístole es la presión sistólica. Cuando el corazón se está relajando, está entrando en diástole, la presión va disminuyendo. Vean acá, el corazón bombea sangre durante la sístole, expulsa la sangre con mucha fuerza, con una presión mayor. Esa presión máxima es la presión sistólica. El corazón se va relajando y la presión mínima que cae durante la diástole, presión diastólica. El corazón bombea sangre, presión sistólica, se relaja, diástole, presión diastólica. Bombea sangre, se relaja, etcétera, etcétera. Ahora, vean que el punto máximo corresponde a la presión sistólica y el punto mínimo corresponde a la presión diastólica. Cuando ustedes van a tomar la presión de sus compañeros, ese primer sonido de pum, estás escuchando esa presión máxima de latido. Después pum, 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 pum. Cuando ya no escuchas ruido, es la última presión, la presión diastólica. Repito otra vez, cuando tú le estés tomando a tu compañero la presión, vas a escuchar el primer sonido que escuches, ¡pum!, es la presión sistólica. Grábate, cuando vas a ver en el relojito de tu equipo, dónde está sonando el primer sonido. Sigue bajando el reloj, pum, 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 pum. Cuando ya no escuches más sonido, ese último sonido corresponde a la presión diastólica. Esos ruidos que escuchamos, pum, 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 se llaman ruidos de coro, se llama. Son 5 ruidos, por si acaso. Coro, aquí está. Aquí está. El manguito que van a colocar a sus compañeros, el manguito, ¿está mejor? Pero también, aparte de la opción, también se puede fijar en el reloj. El reloj va a ser Tienen que ver ambas cosas. Tienes que ver el reloj y tienes que escuchar. Tienen que coincidir. ¿Ves? Debe coincidir. No es solamente mirar el reloj, tampoco suele escuchar. Tienes que ver el reloj y escuchar. Traído el reloj, cuando baja, cuando escucha el primer sonido, empieza a vibrar. Va bajando, vibra, porque hay sonidos. Se mueve con los cambios de pulso de la fuerza. Y el último sonido, tienes que grabártelo como la presión diastólica, ya no se escucha más fuerte. A ver, hay técnicas correctas. El paciente, obviamente, uno primero no debe haber venido tomando café, no se debe haber fumado minutos antes, estaba corriendo, asustado al examen, a la clase. Esos momentos de actividad adrenérgica, estar apurado, tomar café, y le toman la presión, te va a subir y elevar. ¿Qué deben hacer? Por lo menos estar sentado unos 5 minutos, 10 minutos, reposando tranquilamente, hasta que su presión se normalice. Van a agarrar este equipo, ¿ya? Estamos solamente en introducción, después más adelante vamos a ver. Y lo van a colocar siempre del pliegue del codo, 2 dedos encima. Allá atrás, los expertos. Del pliegue del dedo, 2 traveses de dedo encima, así, 2. Ahí colocas el tercero. Estos manguitos, esos tubos de goma, deben ir en la cara anterior del brazo.
en el mismo sitio por donde salen las arterias. No puedes colocar esto así, ni así. Tienes que colocar de esta manera. Si salen las arterias por ahí, ahí adelante tienes 2 veces por encima. Nunca, ya. ¿Comprendido? Sí. Ya, sigamos. El flujo sanguíneo y los sonidos de Kuroto durante la medición de la presión sanguínea. Cuando colocamos el brazalete, vamos insuplando, no se escucha ningún sonido. Ya, le cerramos el brazalete, ya, le vamos a cerrar el brazalete. En este caso, por ejemplo, a mí, me coloca ahí, perfecto, y ya, más o menos, ya no se me puede ir, ya. Ya, me he puesto ahí. Entonces, el reloj está en cero, va hasta 300 milímetros de mercurio. Yo voy a cerrar la válvula, lo cierro, empiezo a insuflar. Cuando haga presión con mi brazo, esto va a ir subiendo. Y sube la agujita del reloj, del manómetro, sube. Cuando va subiendo, no vas a escuchar ningún sonido, se va a colocar el estetoscopio por acá. No vas a escuchar ningún sonido. O sea, acá sigue subiendo, subes. No escuchas ningún sonido todavía con el estetoscopio, no escuchas. Listo, llegan hasta más o menos, ya, para hacerlo de forma más teórica, 140 aproximadamente. Pero la forma correcta es, cuando va subiendo el estetoscopio, escuchas tum, 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 tum. En el último sonido que escuchaste, vas a subir 30 milímetros de mercurio más. Es lo correcto. Después de eso, digamos, ya insuflaste hasta 180. Van a abrir la válvula de una manera suavecita. La aguja tiene que bajar. Cada rayita vale 2 milímetros de mercurio. De una rayita a otra 2 milímetros. Una rayita tiene que bajar en un segundo. Una rayita a un segundo. Una rayita a un segundo. Es lo correcto. Muchas veces, ¿qué es lo que hace? Insufla a tomar la presión. Se le está tomando la presión rapidito. Pues ya, doctor, está abierto la válvula cerrada. Es nada así. Ya está la aguja. ¿Qué hacen? Vean, le toman y hacen esto. Si rápido lo bajan, está mal. Tiene que bajar lento, una rayita por segundo aproximadamente, o 2 rayitas por segundo, aproximadamente, 2 milímetros por segundo. Cuando va bajando la aguja, el primer boom que escuches es tu presión sistólica. Sigue bajando, tum, tum, sigue escuchando ruido, tum, 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 tum. Y el último ruido, donde ya no escuches nada, y el aguja tampoco esté vibrando, el último ruido, tum, es tu presión diastólica. No sé dónde será la sistólica, puede que tenga 130, 140. Alguna vez en la clase práctica, hace muchos años con otros estudiantes, ya vamos a encontrar personas hipertensas, 150, 80. Entonces pueden haber hipertensión en el lado, igual puede estar aparentemente sana. A la hipertensión se la conoce como la asesina silenciosa. ¿Saben qué significa que sea la asesina silenciosa? Que te va matando por dentro, ni cuenta te das. Te va destruyendo el cerebro, te va destruyendo los riñones y el corazón. De forma silenciosa. Bien, dime. No hasta los 200. Cuando vas insuflando, escucha. Tum, 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 tum. Al subir, o sea, al insuflar, escucha sonido. Tum, 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 tum. El último ruido que has escuchado, después de eso va a subir unos 30 milímetros más.
Listo, está ahí nomás. Y vas abriendo la válvula poquito a poco. Ahora sí van a escuchar los ruidos. ¡Tum! Es el primer sonido, la presión sistólica. Sigues bajando. ¡Tum, tum, 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 tum! El último de la presión diastólica. Después lo abren todo. Esos dos. Repito otra vez. Allá atrás en que andan están hablando mucho. Repito otra vez. Se colocan el brazalete, se colocan el esteto. ¿Dónde van a colocar el esteto? Sobre la arteria que se han palpado. Ahí. Listo, está todo armado. ¿Ya? Después vamos a ver esto. Después van al insuflar, siempre van a escuchar ruido. Siempre así. Estás insuflando. Tum, tum, es normal. Tum, 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 tum. Estás insuflando. Tum, 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 tum. Del último ruido va a subir unos 30 milímetros más. Listo. Abres la válvula. Ahora sí vamos a escuchar. Cuando abren la válvula, escuchamos. ¡Tum! El primer ruido es el ruido de Korotkov, el primer ruido de Korotkov, sistólico. ¡Tum, tum, 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 tum! El último es la diastólica. ¿Ya? Entonces, al insuflar, no escuchamos nada generalmente. El primer ruido es el que escuchamos con la presión sistólica. ¿Ya? Y el último ruido es la presión diastólica. Son 5 ruidos en realidad, pero ¿para qué lo voy a complicar la vida? Bien. Es lo mismo, el mismo gráfico. Cuando el corazón bombea sangre con fuerza durante la sístole, esa fuerza que golpea las paredes de las arterias es la presión sistólica. Cuando va cayendo la presión durante la relajación isovolumétrica, la diástole, la última fuerza es la presión diastólica. Bombea sangre, se relaja, bombea, se relaja, bombea, se relaja. Eso es lo que escuchamos la presión sistólica y la última, la presión diastólica. Vean que todo eso sucede durante el flujo turbulento de sangre. Cuando la sangre sale boom con fuerza, esa fuerza que golpea la pared de la arteria es la presión sistólica. Acuérdense que la sangre, cuando sale por la arteria, la sangre retorna o no retorna. Retorna atrás, pero las válvulas se cierran, ¿no ves? Al retornar esa fuerza y el corazón está relajándose, durante la diástole, la presión diastólica. ¿Ya? El primer ruido de Korotkov se escucha cuando la presión del manguito es el primer sonido, la presión sistólica. Y el último sonido, tum, 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 tum. El último sonido se escucha cuando la presión del manguito es igual a la presión diastólica. ¿Ya? Acá, vuelven a ver, por favor. ¿A qué se refiere con flujo laminar y flujo turbulento? El flujo turbulento, acuérdense que la sangre sale con fuerza en forma de parábolas, golpea las paredes, hay mayor resistencia, etc. Laminar con el flujo es de forma continua. Los dos factores que pueden incrementar, a ver, ¿qué es la presión de pulso? ¿Quién me dice? La diferencia de la presión sistólica con la diastólica. Esa diferencia de la sistólica con la diastólica se puede ver afectada cuando se pueden, los factores que pueden aumentar la presión de pulso. ¿Qué se refiere a aumentar la presión de pulso? Que la diferencia entre la sistólica y la diastólica sea mayor. A eso se refiere. Uno es el aumento del gasto cardíaco. 2 es la disminución de la capacitancia arterial. Y el otro, que es menos importante, es la característica de dirección del corazón. A ver, analicemos, porque fisiología es analizar, no es memorizar. Dice, si... Puede levantar el doctor, puede levantar la cadenita. A ver, solamente para hacer la diferencia. Acuérdense que la sangre sale así. El punto máximo es la presión sistólica.
y el punto mínimo en la presión diastólica. Bien. Esto ocurre durante el flujo turbulento, cuando la sangre sale con fuerza por los vasos. Esta presión sistólica, cuando el corazón bombea sangre, boom, guarden el celular, señoritas. Y la presión diastólica, cuando el corazón disminuye su presión y se va relajando. Ok. ¿Qué haría que esto sea mayor? Acuérdense la diferencia entre esto y esto que se llama presión de pulso. ¿Qué haría que esto y esto sea diferente? O sea, la presión sistólica sería así, más grande. O sea, ahí aumenta la presión de pulso, aumenta la diferencia. ¿Qué haría? ¿Qué cosa puede aumentar esa diferencia? Cuando el corazón ¡pum!, bombea con más fuerza la sangre, cuando aumenta el gasto cardíaco, el corazón bombea más sangre. ¿Aumenta la diferencia o no aumenta la diferencia de la presión del pulso? Aumenta. Entonces, cuando el corazón bombee más sangre, cuando aumente más el gasto cardíaco, esa diferencia aumenta o disminuye. Aumenta. Ahí aumenta la presión del pulso. Otra cosa que puede aumentar. Acuérdense lo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Qué pasaba cuando aumentaba un flujo de sangre por una arteria? Cuando aumentaba sangre al interior de una arteria, ¿se acuerdan que la presión subía? Pasaba un ratito y la presión dentro de la arteria se iba adaptando y la presión bajaba. Si algo hace, si aumenta el volumen de sangre dentro de una arteria, la presión aumenta. Pero la arteria no se queda con la presión aumentada. Se va relajando y la presión baja. Aumenta el volumen, sube la presión, se relaja y baja la presión. Entonces, ¿cómo son las arterias? Tienen capacidad. ¿Qué significa que tienen esa capacidad de distenderse? Si las arterias fueran rígidas y duras, no se distenderían. ¿Qué pasaría con la capacitancia? Repito, si las arterias no fueran así distensibles, no se estirarían, ¿qué pasaría con su capacitancia? ¿Disminuye o aumenta su capacidad? Si fueran duras, disminuye. En las personas de edad avanzada, los de la tercera edad, los pacientes con aterosclerosis, los que tienen grasa dentro de las arterias son duras, esa capacitancia disminuye. Ahora les pregunto, si esa capacitancia, esa capacidad de los vasos de poder estirarse cuando aumenta su presión y acostumbrarse, si esa capacitancia disminuye, ¿qué pasará con la presión? ¿Aumenta o disminuye o se mantiene? ¿Qué creen? Repito. Aumenta el flujo de sangre dentro de una arteria. Perfecto. Aumenta el flujo de sangre. La presión por un momento sube la presión. Pero el vaso se acostumbra y dice, no, pues yo, como ha aumentado la presión, me voy a relajar, dice el vaso. Así. Pero si el vaso fuera duro, ¿qué pasaría? ¿Se relajaría? No se distiende. ¿Qué pasaría con la presión? Aumenta, porque está alta. No es capaz de estirarse. No es capaz de acostumbrarse al flujo de sangre, se mantiene duro. Y por tanto, ¿qué pasaría con la presión del pulso? Estos son elementos que aumentan la presión del pulso, que bombea mucha sangre al corazón y que la arteria no sea capaz de estirarse. ¿Bien? Puede producirse, al contrario, una disminución de la capacitancia, que la arteria no se distienda. ¿Cuándo? Cuando se endurecen, por ejemplo, con la edad. Con la edad, pues, las arterias en este caso se vuelven más rígidas, más duras. No es igual que una persona joven que se puede estirar. O con la aterosclerosis de los pacientes con dislipidemia. Bien. Bien, unos dos más y luego vamos a hacer el receso. Hay varias enfermedades del aparato circulatorio. Silencio. Si ustedes están en casa, yo estoy más cansado. Imagínense yo aquí hablando. Que un poquito de paz. Es sábado, todos tienen cosas que hacer, estar en la playa, en la piscina.
Bien, la última diapositiva. Después a veces. Hay varias enfermedades del aparato circulatorio que producen contornos anormales de la presión de pulso. Cuando hablas de presión de pulso, te está hablando que la sistólica está más lejos de la diastólica, ¿no? Aumenta la presión de pulso. ¿Ya? Ejemplo, la estenosis aórtica. ¿Qué hace? Hace que la presión de pulso disminuya. ¿Qué es la estenosis aórtica? Estrechamiento de la aorta. Cuando la aorta se estrecha, se hace más chiquitita, en pocas palabras. Si esta fuera la aorta, esta fuera así la aorta, una estenosis aórtica podría ser así. La válvula de la aorta no se abre, la válvula semilunar no se abre, quizás se mantiene así chiquitita. Causa de valvulopatías reumáticas, vegetaciones, endocarditis, muchas. La válvula no se abre, es una estenosis aórtica. Si alguien me responde, a ver, ¿qué me responde? ¿Por qué en la estenosis aórtica, o sea, la aorta no se abre bien, está así chiquitita la válvula? ¿Por qué baja la presión de pulso? O sea, ¿por qué disminuye la presión de pulso? ¿Por qué la sistólica se acerca más a la diastólica? Porque el corazón no puede botar mucha sangre por ese lugar chiquitito de la aorta. Como no puede bombear mucho, pues la sistólica se queda por aquí, ¿no ven? Por eso disminuye la presión, pulso. Otro, la persistencia del conducto arterioso. Ustedes que ya llevaron embriología, ¿qué es el conducto arterioso? ¿Por qué se llama persistencia? Muy bien, es un conducto que se mantiene abierto de la arteria pulmonar hacia la aorta. Como hay más vasos sanguíneos, sale más sangre, más gasto cardíaco, pues aumenta la presión de pulso. En la insuficiencia aórtica dice que aumenta la presión de pulso. ¿Por qué? ¿Qué es la insuficiencia aórtica? La válvula semilunar no cierra bien la aorta y deja que la sangre se chorree otra vez al corazón. O sea, no agarra la sangre regresa al corazón. Eso es insuficiencia aórtica. Más sangre regresa al corazón, ¿y qué pasa con la contracción? Bombea más. Bombea más gasto y aumenta la presión. Bien, receso de los 10 minutos y corto. Móvense la cabeza, toman algo que